Hola, buenas noches. No saben ustedes lo aprensiva que es esta radio con botas. Cuando en cada programa nos toca hacer un repaso de las muertes que cosecha el año, la radio con botas se afecta. Mala costumbre esa de morirse, me dijo. ¿Qué le vamos a hacer, radio con botas? Eso es ley de vida. Que te lo has creído tú, Serrat, me dijo. Yo pienso ser inmortal. Y a mí no me cabe ninguna duda de que la radio con botas será inmortal. Pero le dije que alguien podría contestarle que no existen precedentes al respecto. ¿Y qué?, me dijo. Siempre hay una primera vez, ¿no es cierto? ¿O acaso tú lo descartas? ¿Qué estás bajo de moral, Serrat? Y yo, señoras y señores, niños y niñas de mi corazón, le dije que estaba de acuerdo con ella. Totalmente de acuerdo. Primero porque en teoría no me parece ningún atentado a la lógica. Y en segundo lugar, porque si he de serles sincero, pues no estaría nada mal saltarse a la torera esta vieja costumbre de estirar la pata. Así que, queridos confidentes, la radio con botas y un servidor de ustedes les deseamos largos años de vida y que los disfruten con salud. De momento, si no conseguimos alargarles la vida, al menos trataremos de hacérsela más amena. Hoy nos toca darnos un garbeo por 1978. Bienvenidos todos a su casa. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La radio con botas. Una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Uller y realización de Pere Rivera. La radio con botas. Hoy no hace falta que saquemos el tapón de 1978, porque aquel año las cosas se destapaban por sí solas. Si hasta entonces las clases de anatomía las habíamos recibido de los grandes maestros de la pintura y de la escultura, el 78 se encargó de mostrarnos, siempre por exigencias del guión, que las señoras no vienen al mundo envueltas en sábanas ni los hombres en camiseta imperio. Nos enseñó que ellas podían desprenderse del sujetador sin que a continuación viniese un fundido en negro y que uno podía bañarse tranquilamente en pelotas como un delfín o como un sapo, depende. En 1978, desde los kioscos, un ejército de señoritas ligeras de ropa y hombres musculosos nos anunciaron la buena nueva del destape. Hola, Cantú, soy la Naviura, la Marisol y la Goya, pero nos estamos viendo lo que nunca pierde la imaginación. Generalista... Quien de verdad se quedó con el culo al aire en 1978 fue la marquesa de Villaverde, cuando la pillaron infraganti en el aeropuerto de Barajas, con destino a Suiza, cargando 31 monedas de oro y un lote de joyas. Aquí no pasa nada, esto es un cachondeo. No sé para qué querría ir tan cargada la señora, si aquel año la fábrica de moneda y timbre acababa de emitir ligerísimos billetes de 5.000 de Lala. El destape, sin embargo, no acabó en la caída de la hoja de parra. También las ideas podían exhibirse y subirse a la parra libremente. Fue en este 1978 cuando el Partido Comunista de España organizaba su primer congreso en la legalidad desde los tiempos de la República.
Si la UCD impulsaba ese año el noviazgo de España con la OTAN, el PSP y el PSOE también intercambiaron los anillos de compromiso. En 1978, los socialistas de Tierno Galván y los de Felipe González pasaban a ser uno y lo mismo. Mamá Grace sonreirá desde las nubes y por fin descansará tranquila al ver que su glamurosa sucesora ha sentado la cabeza. Ella nunca ha dejado de ser noticia, reina del titular, emperatriz del hueco grabado y escándalo de todas las cortes colindantes. Desde que la descubrimos dando los primeros pasitos de ballet, chapoteando cerca de María Callas y el viejo Onassis por yates y playas, probándose los tules más a la moda de París o correteando por las alfombras de su palacio pastel, la elevamos a la sin par categoría de divinidad mítica. Fruncimos el ceño coincidiendo con los guiños de mal humor que ponía su rubia mamá cada vez que Carolina hacía una travesura. La verdad es que esta princesita nunca estuvo hecha para la disciplina y el protocolo. Lo suyo es un híbrido entre la cuna y el ingenio. Descubrimos su cuerpo al mismo tiempo que las sombras pasmadas de la sensualidad se paseaban por él. Carolina de día, Carolina de noche. Daba igual, porque el escándalo la esperaba agazapado detrás del paparazzi. Los flashes no la han asustado nunca, y los primeros besos, la primicia de sus hombros desnudos y la espuma efímera de su amor por Philippe ocupó primeras planas a diestro y siniestro en el mundo entero. Ay, Carolina, Carolina. Carolina se nos había marchado con otro más alto, seguro, con otro más rico también. La última princesa preciosa del último feudo de Xin Castillos se acababa de casar. Nos quedamos compuestos y sin novia, pero nosotros la seguíamos amando. La seguíamos amando a hurtadillas, y aún hoy, cada vez que vamos al médico y en la sala de espera hojeamos la prensa del corazón, el nuestro corazón, da un vuelco al verla pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Pero en fin, en 1978 aún nos quedaba una pequeña esperanza, porque aquel año en España el adulterio había dejado de ser delito. Y esa cosa de formar pareja o trío o escalera ya no era solo algo alcanzable a través del santísimo vínculo del matrimonio. Además, el Junot ese no tenía mucha pinta de ser celoso. Es arte tan antiguo el adulterio que el primero debió cometerse allá en las cavernas ante un dinosaurio boyer. Si no fuera porque al menos uno de los dos amantes debe ser casado, podría pensarse que el adulterio es anterior en la historia al matrimonio. Y sin embargo, pocas conductas han sido tan duramente castigadas como esta a través de los pueblos y a través de los tiempos. Aunque los dos gozaban, al menos eso es lo deseable, era mayor la saña punitiva con la mujer que con el hombre. Les voy a dar una lista de castigos que esperaban hace siglos a ella y también en ocasiones a él. Ahogada en Babilonia, descuartizada en China, lapidada en Israel, quemada viva en Fenicia, muerta a espada en Roma, arrastrada desnuda por las calles hasta morir destrozada en los países germánicos, decapitada en los países árabes antes de Mahoma, azotada y encarcelada a perpetuidad en los países árabes después de Mahoma, devorada por los perros en la India, y entre los visigodos la costumbre era ponerla en manos de la esposa del amante para que hiciera con ella lo que a bien tuviese. Solo unas pocas civilizaciones se abstuvieron de sancionar con la muerte el adulterio. Ciertos pueblos precolombinos, sabiamente, autorizaban al marido cornudo a hacer con la mujer de su rival lo que habían hecho con la suya por el mismo lugar e igual número de veces. Los griegos
se limitaban a vestir con túnica especial a la mujer que faltaba a su marido, lo cual era, al mismo tiempo, una buena manera de anunciar. Y los espartanos simplemente consideraban que había delitos más importantes en que ocupar al verdugo. Parece increíble que el bárbaro principio se hubiera extendido, aunque dulcificado, hasta nuestros días. En la Europa que conocemos, muchos países seguían enviando hace poco a la cárcel a la mujer adúltera. España lo castigó de diversas maneras a través de su historia. De 4 a 6 años de presidio en 1850. Luego bajó de 1 a 3 en 1928. Y fue prisión menor a partir de 1944. Se necesitó todo un cambio social y político para que desapareciera de la lista de crímenes el adulterio. Por fin, en la reforma del Código Penal de 1978, se derogó para siempre tan anacrónicos artículos. Pero ¿cómo es la vida? Hay amantes que echan de menos el delito del adulterio. Sostienen que agregaba al amor el picante ingrediente de la tentación. Dicen que ligar sin que medie amenaza equivale a hacer deporte. Algunos desesperados han optado por la cacería furtiva de perdices, pues dicen que al menos encierra un cierto riesgo. Don Juan Tenorio habría muerto de aburrimiento en nuestra época, más generosa y más abierta de lo que un caballero de honor puede aceptar. Y algunos piensan si no sería posible devolver al adulterio algo de su encanto, sancionándolo al menos, como en el fútbol, con unas fechas de suspensión. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Y ahora un poquito de fútbol, ¿eh? Bueno, pues el Barça se llevó la Copa aquel año. Se llevó la Copa porque no pudo llevarse la Liga que se llevó el Madrid. Un Real Madrid que aquel año vestía de luto por la muerte de Santiago Bernabéu. Aquel año también causaba baja definitiva don Ricardo Zamora, aquel mítico guardameta que fue del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona, del Español y de aquella selección nacional medalla de plata en la Olimpiada de Amberes. Pero ¿quién se acuerda de Amberes o de la alineación de aquel equipo nacional? ¿Que usted se acuerda, don Ricardo? Fue el equipo Zamora, Otero Arrate, Samitier Belauste-Guiazábal, Bagaza, Cesúmaga, Patricio, Pichichi y Acedo como extremo izquierdo. Pues gracias, don Ricardo. Y nada, juegue usted con las nubes y dele una zamorana a la luna de parte mía. Pero el fútbol seguía vivo y aquel era un año de mundiales. La Copa del Mundo se iba a disputar en Argentina, una Argentina donde la dictadura del general Videla tenía que enfrentar la resistencia de grupos armados. El día 4 de abril de 1978, Rodolfo Galimberti, dirigente de los Montoneros, en una entrevista concedida al semanario El Exprés, ofrecía una tregua en su lucha justicialista contra la dictadura militar. Una tregua mientras durasen los mundiales de fútbol. Su nombre. Rodolfo Galimberti. Usted es dirigente de los Montoneros. Sí. ¿Usted puede decir al Express si los Montoneros van a aprovecharse de la Coupe du Monde por actos terroristas? Los Montoneros no desencadenarán cualquier operación que pueda colocar en riesgo
tanto a jugadores como a periodistas. No habrá de nuestra parte cualquier énfasis en lucha armada durante la Copa. Y aún más, proponemos una tregua a la dictadura militar del general Jorge Rafael Videla. Esperamos una respuesta a nuestro ofrecimiento para que puedan ser establecidos los contactos necesarios. Alors, ¿usted admite la realización de la Copa a l'époque prevista? Bueno, en principio somos favorables a todas las formas de acción destinadas a denunciar la represión que existe en la República Argentina y agradecemos a todos que se empeñen en divulgar esto. Sin embargo, creemos que en las actuales circunstancias el boicot a la Copa del Mundo no sería una política realista. Conclamamos a todos, vengan. Señoras, señores, hoy es un día de júbilo para nuestro país, la nación argentina. Dos circunstancias concurren a ese efecto. La iniciación de un evento deportivo en escala internacional, como lo es este Campeonato Mundial de Fútbol 78. Por otro lado, la amistosa visita de miles de mujeres y hombres procedentes de las más diversas regiones de la Tierra nos honran hoy con su visita. Declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78. Muchas gracias. Mucha fe, con ilusión, España jugará, quiere brindar a su afición la Copa del Mundial. Los colores con que viste nuestro equipo nacional son la camiseta roja y el calzón de tono azul. El escudo sobre el pecho lleva el águila imperial. ¡Ra! España y nadie más, con mucha fe, con ilusión. Sí, mucha fe, mucha ilusión y mucha boya, pero la selección española volvió a casa otra vez con las orejas gachas. La verdad es que aquel fue un mundial en el que España merecía mejor suerte. Pudimos llegar más lejos, pero la fortuna no estuvo de nuestra parte en Mar del Plata, y mucho menos en los pies de Cardeñosa. No quiero ni acordarme. No quiero ni acordarme. En la final, Argentina vencía a Holanda 3-1, y aquel triunfo deportivo sirvió para hacer pasar a segundo plano lo que el régimen llamaba excesos esporádicos que justificaba el general Videla para explicar desapariciones y asesinatos. Este año, 1978, y coincidiendo con la celebración de los mundiales de fútbol en Argentina, se intensificó la campaña internacional de denuncia de las violaciones de los derechos humanos en aquel país. Holanda, cuya selección se enfrentó a los locales en la final, había manifestado previamente su desacuerdo con que la dictadura de Videla organizara aquellos mundiales. Fueron muchos los argentinos que no pudieron celebrar la victoria de su selección. Ninguno de los más de 30.000 desaparecidos pudo escuchar los discursos que su verdugo Videla pronunciaba en el estadio, ni corear los goles de Kempes. Tampoco estuvo ahí Jorge Cafrune, que aquel año de 1978 moría en extrañas circunstancias en un confuso accidente de carretera cerca de la ciudad de Buenos Aires. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a
ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Si el adulterio en España ya no era delito, lo que sí seguía y sigue siéndolo, tanto en Argentina como en España, era meterse con los militares. Boadella se metió con el ejército en su espectáculo La Torna, o al menos así lo entendieron las autoridades militares. Y Boadella lo pagó. El director del grupo teatral fue detenido el 16 de diciembre de 1977, junto con otros 5 miembros del Juglás, y fue juzgado en Consejo de Guerra por un delito de injurias al ejército. Pero para mayor escarnio, gloria y cachondeo, el señor Albert Boadella, el mismo día del juicio, se fugaba del Hospital Clínico de Barcelona. ¿Que quieren saber cómo lo hizo? Pues miren, ¿saben qué? Lo mejor que podemos hacer es llamarle y que nos lo cuente él mismo. Pues vamos, nadie mejor que él lo sabrá. Buenas noches. Mire, le llamamos desde la radio con botas. El señor Albert Boadella, por favor. Sí, soy yo mismo. Ah, mucho gusto. Mire usted, estamos recordando desde la radio con botas casos y cosas referidas al año 1978. Y nos gustaría que nos explicara cómo fue su fuga del Hospital Clínico. Oiga, con detalles, a poder ser, entienda que uno no tiene el placer cada día de entrevistar a Pepillón. Bueno, de hecho, ya se lo conté al juez, ya lo puedo contar ahora. Yo en el año 1978, pues como estaba juzgado, bueno, mejor dicho, estaba procesado, no estaba juzgado, ese era el problema. Estaba procesado por injurias al ejército, por la obra de La Torna, pues decidí que la cárcel es solamente para masoquistas, es decir, que cumplí con la primera obligación del preso, que es fugarse como sea, cuando sea y donde sea. Y naturalmente, como estaba preso en una habitación del Hospital Clínico, custodiado por 2 policías, pues pensé que había que hacer una obra de teatro. Y la obra de teatro, el primer aspecto era ganarse la confianza del público, en este caso los policías, y dejar que me dejaran ir al cuarto de baño, pues afeitarme durante mucho rato. Esto lo conseguí al cabo de un cierto tiempo, y un buen día, pues como había una ventana fantástica, aunque habían 5 pisos y una cornisa para llegar hasta otra ventana, pues un día antes de que estuviera señalada ya el Consejo de Guerra, me fugué por allí con una bata de médico que previamente me habían colado en la habitación, un bigote, una peluca morena, porque en aquella época era muy rubio, y unas gafas. Y pasé por la cornisa, mientras dejé la máquina de afeitar sobre la toalla en funcionamiento como si me estuviera afeitando, y bajé por las escaleras del hospital tan normalmente pues como un médico. Me cogí un taxi y me fui pues a un piso que tenía lo que se llama un piso franco. Esta es más o menos la historia de aquella fuga. ¿Y qué le pasó por el cuerpo a usted mientras estaba bajando por las escaleras del clínico tranquilamente como un médico más? Bueno, en aquel momento lo que daba la sensación, yo realmente tenía la sensación de gran alegría. Miedo no hay, porque naturalmente el miedo uno lo tiene cuando piensa que tiene que estar 2 años o 3 años en la cárcel, o 5 o 10 o los que sean. Esto sí que da auténtico terror. Por lo tanto, el hecho de una fuga da una sensación emocionante, es una emoción muy grande, y es una sensación cuando se ha conseguido, es decir, cuando ya bajaba las escaleras y
y había conseguido dejar atrás 2 policías, pues una sensación de alegría tremenda. Me daban ganas de empezar a gritar de que yo era Abel Boadella, que me acababa de fugar y que había dejado plantados a los militares con todo el proceso detrás, ¿no? Pues muchas gracias, señor Boadella, en nombre de la Radio con Botas. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches y que usted se lo fugue bien, ¿eh? Buenas noches, gracias. Por aquel entonces, algunos militares de ideas absolutamente marcianas prepararon un intento de golpe de Estado que no llegó a prosperar. Le pusieron por nombre la Operación Galaxia, nombre de una cafetería de Madrid, donde estos caballeros se reunían. Al frente de dicha operación estaban el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, ¿le suena? Y el capitán de la Policía Armada, Ricardo Sáenz de Inestrillas. El golpe fue atajado de raíz por algunos militares que hacían suyas las palabras del general Gutiérrez Mellado. El cumplimiento y desarrollo de estas 2 importantes leyes, así como el estudio y redacción del proyecto de ley orgánica que regule las bases de la organización militar, según prevé la Constitución, han de ser tarea primordial en la que deben intervenir básicamente los ejércitos en este año que ahora empieza. La intención de Inestrillas y de Tejero era tomar el Palacio de la Moncloa y hacerlo el 17 de noviembre, aprovechando que el rey realizaba un viaje que le iba a llevar por tierras de México y del Perú. Lo que pretendían era obstaculizar el camino hacia la nueva Constitución española. Y hablando del viaje al Perú, por favor, no se me vayan a perder este impagable documento. Los reyes de España visitaron hoy la ciudad de Machu Picchu y no solo admiraron el imponente lugar, legado de los incas, sino que tocaron y hasta se sentaron sobre las piedras talladas, exclamando en ocasiones: «Es increíble». El rey descendió antes que la reina y una vez en suelo firme se dio algunos golpecitos con la palma de la mano a la altura de la oreja. «Estoy algo afectado por la altura, pero ha sido un viaje maravilloso», comentó el soberano. La reina descendió un minuto después, luciendo un traje deportivo. Numerosos turistas y lugareños se habían apostado desde temprano en los andenes de la histórica ciudadela. En cuanto el rey se reunió con su comitiva, un niño se acercó y le dio la mano. El soberano inclinó el cuerpo y puso una mejilla para que el niño le diera un beso. «¿Cómo estás, chavalillo?», dijo después, acariciándole la cara. Antes de llegar a su punto de descanso, la reina se había interesado por un grupo de 6 auquénidos que pastaban por los andenes. Junto al rey se acercó a los animales y cuando el soberano quiso tomar la delantera, le advirtió: «Cuidado que escupen». El guía oficial, nombrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, informó a la reina que se trataba de alpacas y que no escupían. Junto a ellas, los monarcas posaron para los fotógrafos y la reina, al perder el temor, se acercó a los animales para sujetarlos por la quijada. Juan Carlos y doña Sofía se portaron como cualquier otra pareja en un día de excursión. Cuando la reina se retrasaba algunos metros en el recorrido, el rey con un silbido le indicaba que se diera prisa. En otra ocasión, el rey gastó una broma a doña Sofía y ella respondió dándole un leve pellizco. Los monarcas estaban agitados y algo pálidos. A pesar de ello, don Juan Carlos demostró encontrarse en buen estado físico, ya que escaló los peldaños de las ruinas sin mayores muestras de agotamiento. En algunos tramos, ambos se encontraron con gentes del lugar o turistas de diversas nacionalidades. En los primeros casos dialogaban y en los segundos levantaban la mano en señal de saludo. En uno de esos encuentros dialogó con un lugareño llamado Miguel de Cervantes. Don Miguel de Cervantes Saavedra era el famoso escritor, autor del Quijote, como todo el mundo sabe. El rey llamó a la reina para señalárselo. La soberana preguntó al lugareño cuántos hijos tenía y el hombre contestó que 12. Un miembro de la delegación comentó:
No hay duda de que los Cervantes han sido siempre prolíficos, frase que todos celebraron riéndose. Desde Lima han informado los equipos de enviados especiales por Radio Nacional de España. Come we go burn down Babylon one more time. Come we go chant down Babylon one more time. Oh, them soft, yes, them soft. Them soft, yes, them soft. So come we go chant down Babylon one more time. Men see their dreams and aspiration crumble in front of their face, and all of their wicked intention to destroy the human race. I don't know, and I know. Los acuerdos fueron firmados en una ceremonia transmitida por la televisión norteamericana por los tres, por Sadat y Begin, y el presidente Carter de testigo, el que recordó más tarde que cuando comenzó la conferencia cumbre, había dicho que las perspectivas de éxito eran remotas y que tendrían que superarse enormes barreras de vieja historia, nacionalismo y sospechas para alcanzar los objetivos, y añadió: President Sadat and Prime Minister Begin have overcome these barriers, exceeded our fondest expectations, and have signed 2 agreements that hold out. El presidente Sadat y el primer ministro Begin, decía, han superado esas barreras y han excedido nuestras más grandes expectaciones. Mientras en Camp David, la residencia de descanso del presidente de los Estados Unidos, Menachem Begin, primer ministro de Israel, y Anwar el-Sadat, presidente egipcio, firmaban las reglas del juego para dejar de ir a tiros, en España se aprobaba el redactado del que debía ser nuestro libro de cabecera de la convivencia, la Constitución española. Habían hecho falta más de 10 meses desde que el 5 de enero había quedado listo el primer borrador, que el día 6 de diciembre de 1978 se iba a someter a referéndum. Por primera vez iban a participar los casi 2,5 millones de españoles que tenían entre 18 y 21 años. ¿Y saben por qué? Pues porque en 1978 se decidía que uno ya era mayor de edad a los 18 años. ¿Y por qué a los 18, me pregunto yo? Habían hecho falta más de 10 meses desde que el 5 de enero había quedado listo el primer borrador que el 6 de diciembre de 1978 se sometió a referéndum. Por primera vez podían participar los casi 2,5 millones de españoles de entre 18 y 21 años. Porque en 1978, ¿saben?, se decidió que uno ya era mayor de edad a los 18 años. ¿Y por qué a los 18? Mire que tengo 17 años, una mujer y un hijo que alimentar y necesito la plenitud de mis derechos ciudadanos. Nanay, ilegal. Mire usted que debo encontrar trabajo de adulto para sufragar mis gastos de adulto. Nanay, ilegal. Ande, mire usted que pago el piso, las cuotas, los recibos de la luz, el agua, todo. Que nanay, ilegal. Por este procedimiento de legales e ilegales, que parece algo así como la Constitución de Cánovas del Castillo, se ha establecido una ficción que no responde en modo alguno a la realidad social. Porque hay violadores de 17 años, asesinos, ladrones, héroes civiles, profesionales espléndidos. La capacidad de madurez física, moral o psicológica del individuo moderno se alcanza hoy, dadas las condiciones de una sociedad abierta y fluida, mucho antes que hace 20 o 30 años. Parece como que se intentase más o menos conscientemente restringir la competencia en una sociedad duramente competitiva. La verdad es que uno queda asombrado de lo que saben hoy los más jóvenes, de su capacidad de organizarse y de su peso social tantas veces decisivo. A los 18 años,
hoy muchos podrían escribir sus memorias. Y esperar a los 18 años para conseguir todos los derechos y todas las obligaciones, o es un derroche público, o es una astuta manera de mantenerlos lo más posible alejados de la circulación. Pero volvamos a la Constitución. Aquellas lágrimas esperpénticas de Carlos Arias Navarro en la tumba del Generalísimo no presagiaban días de vino y rosas. La voluntad continuista, el franquismo sin Franco, formaba parte del programa. Y aquel Adolfo Suárez, vestido de azul y con un pasado inequívoco, la verdad que tampoco estimulaba a los forjadores de esperanzas. Mientras tanto, las izquierdas, con la cálida fe del Carbonero, continuaban gritando que reforma no, que ruptura sí. Cuando Suárez presentó el referéndum sobre la reforma política, sectores importantes de la oposición reiteraron su no. Lo decía una pintada callejera. Sandokan tampoco habría votado. A pesar de muchos, la propuesta de Suárez triunfó y convocó elecciones para el 15J de 1977. A última hora, Suárez tuvo el detalle de legalizar el Partido Comunista de España sin que los militares hicieran estallar macabras sinfonías de sables. 3 ejes temáticos fueron los que marcaron aquella campaña electoral. 1, el no a la pena de muerte. 2, el voto a los 18 años. Y 3, que el nuevo Parlamento fuese constituyente. Y a pesar de los malos presagios, triunfó la voluntad de cambio. Y lo fue. Lo que debía separar al franquismo de la democracia era la nueva Constitución. Una nueva Constitución que para poder nacer tenía que nacer consensuada. Nombres doctos la parieron. Peces Barba, Gabriel Cisneros, Manuel Fraga, Roca Junyent, Jordi Soletura, entre otros. Los padres de la Constitución superaron una de las piedras de toque, el título 8 o de las autonomías. Rechinaron las estructuras de la España una grande y libre, pero al fin lo consiguieron. Aunque la abstención y las reticencias vascas aguaron la fiesta de la unanimidad, la escindida España machadiana contaba al fin con una Carta Magna que abolía la pena de muerte, consagraba el libre mercado, garantizaba la igualdad de todos, abría las puertas a los futuros poderes autonómicos y garantizaba derechos tan básicos como el de expresión, asociación o huelga.
aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978 y ratificada por referéndum el 6 de diciembre, la Constitución fue sancionada por el rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978. El preámbulo de la Constitución proclama: la nación española, con el deseo de establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y de promover el bien de todos los que la integran, en uso de la soberanía proclama la voluntad de garantizar la convivencia democrática, consolidar un Estado de Derecho, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones, promover el progreso de la cultura y de la economía, establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de cooperación eficaz entre todos los pueblos de la tierra. Señor Jordi Solé Tura, usted estuvo integrando la comisión de hombres que desarrolló la Constitución española por la que ahora nos regimos. ¿Fue realmente difícil obtener aquel consenso? Sí, lo fue, pero por otro lado, yo creo que fue una lección para todos. ¿En qué sentido lo digo? Personalmente tengo que decirle que aquella experiencia fue una de las experiencias más extraordinarias de mi vida. Porque una persona que se dedica como yo pues al derecho constitucional, eso de hacer la constitución del propio país ocurre una sola vez en la vida, y espero que solo sea una vez en la vida. Pero quiero decir que la sensación de que estabas contribuyendo a algo muy serio, muy importante, de que las reflexiones que habías hecho las ibas a poner en práctica, de que tenías que contribuir a solventar un gran problema histórico, a cerrar un gran capítulo y abrir otro nuevo, y que para eso tenías que buscar el máximo apoyo, el máximo acuerdo, lo cual exigía pues esto, saber qué es lo que querías, a qué podías renunciar, y cómo tenías que poner lo que querías en común con lo que querían otros, sabiendo que lo importante era eso, hacer una constitución que por primera vez no fuese la de unos contra otros en nuestra historia, sino la constitución de una inmensa mayoría en la que solo quedasen fuera pues los que estaban en contra de la democracia, y que por fin pudiese enfrentarse de verdad con los grandes problemas heredados, contencioso, monarquía, república, la historia pues de las libertades democráticas, el gran tema de las nacionalidades, los nacionalismos, las autonomías, etcétera. Enfrentarse con todo eso y encontrar una solución que yo creo que ha funcionado. Pues la verdad es que fue una experiencia extraordinaria de la que me siento pues muy orgulloso personalmente. En estos momentos, don Juan Carlos se dispone a sancionar con su firma el texto constitucional. El rey estampa su firma en este texto constitucional con toda la Cámara puesta en pie y aplaudiendo este histórico momento. Como expresión de los momentos históricos que estamos viviendo, y cuando acabo de sancionar como rey de España la Constitución aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español, quiero que mis palabras, breves y sencillas, sean ante todo el agradecimiento hacia los miembros y grupos de estas cámaras que han elaborado la norma fundamental por la que ha de regirse nuestra convivencia democrática. Noticia trágica hizo olvidar por unos días los acuciantes temas políticos. La atención se volvió a Guayana, donde 911 miembros de una secta pseudo-religiosa llamada Congregación del Templo del Pueblo, norteamericanos todos de nacionalidad, cometieron suicidio colectivo o fueron asesinados por orden del fundador, Jim Jones.
El asesinato de un congresista norteamericano y 4 personas más que habían ido a investigar la colonia establecida por la secta fue el principio. La casi totalidad de residentes de la comuna morían poco después envenenados o abatidos a tiros. La investigación habrá de continuar mucho tiempo. Antes de la tragedia, el jefe de la secta, un tal Jim Jones, ordenó a sus subordinados, marginados reclutados por él, que se suicidaran. Como el señor Jones sostenía que el fin del mundo se acercaba y que solo se salvarían los puros, o sea, los suyos, sus seguidores, consiguió que 900 personas bebieran unos refresquitos mezclados con sustancias venenosas. Solo unos 80 miembros de la secta consiguieron escapar. Hace una hora, y en San Carlos de la Rápita, Tarragona, se ha producido una explosión de un camión cisterna de propano que ha provocado la muerte de 73 personas. Así daba Luis del Olmo, la mañana del 11 de julio de 1978, las primeras informaciones sobre el accidente del camión cisterna que originó la tragedia del camping de los Alfaques en la Costa Blanca de Tarragona. Una apacible mañana de verano se convertía en un infierno dantesco. El recuento de víctimas, lamentablemente, fue muy superior al de las primeras evaluaciones. Y el 6 de agosto, a los 81 años de edad, fallecía el Papa Montini, Pablo VI. El Papa que había iniciado su pontificado en 1963. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani. Albino Luciani, su sucesor, tomó el nombre de Juan Pablo I. Os saludo a todos con gran afecto y os aseguro que me siento muy contento de pasar estos momentos con vosotros. Os doy mi cordial bienvenida a este encuentro y os deseo deciros... 33 días antes, había muerto su antecesor Pablo VI, y Albino Luciani llevaba apenas unos pocos gobernando la Iglesia Católica con el nombre de Juan Pablo I. Era temprano, en la mañana del 29 de septiembre de 1978, cuando, según la versión oficial, entró a la alcoba papal su camarero, el sacerdote irlandés John McGee, y encontró al Santo Padre dormido en la cama. De sus manos había caído un libro pío de Tomás Kempis. El sacerdote quiso despertarlo, pero el Papa no despertó. Estaba muerto. Según la versión oficial, un infarto lo sorprendió poco después de la medianoche mientras leía. Luciani había sido un cardenal más bien opaco. Escribía cuentos infantiles y alguna vez afirmó que Dios es una madre. Pero su muerte causó conmoción. 2 papas habían fallecido en algo más de un mes. ¿Qué mensaje se empeñaba en enviar el cielo? ¿Cómo había que descifrar tan escalofriante designio divino? A los pocos días fue elegido un tercer pontífice, el polaco Karol Wojtyła, quien optó por el nombre de Juan Pablo II. La consagración de un papa no italiano era una noticia aún más importante que la muerte de otro. Así que la noticia de Luciani pasó a segundo plano. Lo bautizaron Juan Pablo I el Breve, se arrodillaron, se santiguaron, lo enterraron y se olvidaron de su efímero pontificado.
Pero no por mucho tiempo. A mediados de 1984, un libro soltó la primera bomba. Juan Pablo I había muerto envenenado. A esta hipótesis siguieron otras en el mismo sentido. Y siguieron también nuevos descubrimientos opuestos a la versión oficial del Vaticano, que sigue aferrado a su primera verdad. Se asegura, por ejemplo, que fue una monja, Sor Vicenza, quien lo encontró muerto ante su mesa de trabajo, donde había estado leyendo un documento secreto. Se afirma que su testamento desapareció, que no se le practicó autopsia o que se ocultan sus resultados, que Luciani temía un desenlace criminal. Se dice que el Papa fue asesinado por la Logia P2 porque pretendía reformar a fondo la curia romana y desnudar el sórdido entramado de las finanzas del Vaticano. No hay prueba concluyente en un sentido ni en otro. Si se mira la historia de la Iglesia, cualquier cosa puede ser cierta. Juan Pablo I sigue siendo una sombra blanca que pasó como un fantasma por los salones tenebrosos del Vaticano. Un fantasma cuyos ecos inquietantes no se callan. Le soleil qui se lève et caresse les toits et ses paris le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt et ses paris toujours. Costará a las generaciones venideras traspasar el vacío que algunos españoles sentimos cuando murió Jacques Brel. Se moría un amigo algo borracho, algo sentimental, que nos había enseñado a comportarnos a la orilla de la oreja de la mujer que amábamos, mientras musitábamos lo que en aquel momento cantaba Jacques Brel desde el pick-up. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. No me dejes. No me dejes. Y a cambio de que ellas no nos dejaran, estábamos dispuestos a prometerles perlas de lluvia llegadas de un país donde no llueve jamás. Ya se sabe que los hombres son capaces de prometer cualquier cosa hasta que consiguen lo que quieren. Tu seras reine, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Brel y la canción francesa en general habían formado parte de nuestra educación sentimental de pequeños malditos desiguales. Malditos de drogas baratas, de celtas emboquillados y vino a granel, o a veces, en los días más señalados, alguna botella de fundador bebida hasta el aborrecimiento. La canción francesa era la resaca de un existencialismo anarquizante, y si los jóvenes de izquierdas de este país crecimos espiritualmente tan sanos hasta que nos hicimos mayores, fue en parte gracias a estos elementos de anarquismo moral que nos metieron en la sangre Brel, Brassens, Léo Ferré, Guy Béard, Aznavour, Mouloudji. Aunque seguramente de todos ellos, Brel era el más joven entre comillas, es decir, el que conectaba más con nuestra ambición de desgarro. Nos enseñaba a estar borrachos, a ser cornudos, a sentirnos nostálgicos
con la dignidad y la elegancia de jóvenes caballeros pobres tambaleados por la noche, por las noches más sólidas de este mundo. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans. Avec Maître Jojo, avec Maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire. Para nosotros, seguirá siendo el príncipe de los poetas de la calle de nuestra juventud, que murió joven, como suele morir la juventud, incapaz de aceptar su propia autodestrucción. En nous chantant, les bourgeois, c'est comme les cochons, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux, et plus, disent-ils. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Bueno, ahora nos vamos con Jacques Brel a dar un paseíto por la noche. Tal vez nos perdamos en algún rincón de aquella ciudad que tanto amamos. Pero no se preocupen que mañana, si los dioses lo permiten, estaré aquí de vuelta con todos ustedes. Muchas gracias a Daniel Samper, gracias a Manolo Vázquez Montalbán, a Cándido, a Joan Barril por sus colaboraciones. Y en nombre del equipo habitual de la casa, de Joan Uller, Pere Rivera, María Jesús Román, Esther Bages, Núria Escur, Antoni Serra, María José Moliner, Quico Sabaté, David Quesada, María Guillén, Miquel Sánchez Bande, Carles Caballé y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la Radio con Botas se despide por hoy. Il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam.